El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy les tengo una pregunta. Y la pregunta que les tengo es: ¿qué es lo que hace eficaz la oración? Vuelvo y la repito. Piénsela. ¿Qué es lo que hace eficaz la oración? Piénsela. ¿Qué es lo que hace eficaz nuestra oración? Porque el amor, la fe, es consecuencia, es fruto de esa condición. Les voy a decir. Les voy a responder. Lo que hace eficaz nuestra oración es la escucha. La escucha. ¿La escucha de quién? De la palabra de Dios. Escucha, Israel. La sabiduría no se aprende hablando. La sabiduría se aprende. Y hay un dicho de la abuela o del abuelo o del papá, póngale el personaje que quiera, que decía: el que escucha consejos, el que escucha consejos llega viejo. ¿Sí? Escucha, Israel, Shema, eso es lo que significa. Significa esa palabra. Si usted ha escuchado hablar alguna vez de Shema en el lenguaje hebreo, significa escucha, Israel. Y hay una tradición judía muy bonita. Los judíos, cuando tienen un niño, o sea, el primogénito, no todos los hijos, cuando nace un bebé judío, el papá lo toma en sus brazos, coge a su muchachito así orgulloso, y la primera palabra que le dice es: escucha, Israel.
Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, qué bonita conciencia y qué bonita cultura, ¿no? Lo primero que desea un padre para su hijo es que ese hijo ame a Dios, el que lo creó. O sea, no lo coge y dice, yo quiero que seas un médico, yo quiero que sea un abogado. Ni se le ocurra volverse cura, ¿sí? Lo primero que desea ese padre es que su hijo ame. Escúchalo a él. Escucha al Señor tu Dios. Y eso es lo que hace eficaz nuestra experiencia con el Señor. A veces nuestra relación con el Señor se basa en hacerle una lista de regalos navideños y resulta que no nos tomamos el tiempo para escuchar. Y hablamos, pretendiendo sugerir o pretendiendo aconsejar a Dios, cuando Dios, si nosotros tenemos fe y confianza, sabemos que todo lo tiene ordenado para nuestra felicidad, para nuestra salvación. Antes de que tú le llegues a Él con tus súplicas, con tus intenciones, con tus problemas, Él ya te está respondiendo, pero a veces uno, por estar hablando, interrumpirlo, no lo escuchamos. No lo escuchamos. Porque llegamos a veces ante Dios angustiados, preocupados, afanados, acelerados, y no lo escuchamos. No escuchamos al Señor. Por eso la eficacia de nuestra oración es, porque en la escucha descubrimos cuánto Dios nos ama, porque en la escucha descubrimos, y aún a pesar de lo que somos, aún a pesar de lo débiles que somos, aún a pesar de lo complejos que somos, aún a pesar de lo pecadores que somos, aún a pesar de toda la complejidad, Dios nos dice, te amo. Pero a veces no nos permitimos escuchar eso. Miren, todos nosotros tenemos necesidad de algo. ¿Y cuál es la necesidad? De sentirnos amados. Todos tenemos necesidad de sentirnos amados. Pero a veces por no escuchar, terminamos amando lo que no debemos y terminamos, ¿sí? Por no aprender a escuchar, por perder el tiempo. Y cuando uno pierde el tiempo, está más propenso a dialogar con la tentación. Cuando uno pierde el tiempo, ¿sí? Empieza lo que llamaba Santa Teresa de Ávila, la imaginación, los pensamientos, los ruidos, todo esto, ¿saben cómo lo llamaba Santa Teresa de Ávila? Apréndaselo muy bien. La loca de la casa. La loca de la casa anda suelta. Cuando usted está así, que piensa en una cosa, en lo otro, en una angustia, esto y lo otro, la loca de la casa se le salió y tiene que agarrarla. La imaginación. La que no nos permite, la imaginación, los pensamientos, y a veces, miren, uno a veces no tiene, a veces todo comienza desde ahí. Los grandes pecados comienzan, su raíz la tienen desde ahí. Comienzan así, desde acá. ¿Por qué? Porque nos la pasamos perdiendo el tiempo y pensando, y nos agarra la pensadera. Y cuando nos agarra la pensadera, entonces uno empieza después, como está aburrido, empieza uno a dialogar con otras cosas. Entonces, por ejemplo, el yoga. El yoga es un ejercicio buenísimo, aparentemente, buenísimo. El yoga, buenísimo, pero les voy a explicar por qué es contradictorio a nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, pero ¿por qué? Si yo suspiro, respiro, me estiro y me siento hasta... Llegué a misa contento, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo contradictorio? No, yo no les voy a decir aquí, y es que usted, ¿por qué? No, les voy a explicar cuál es la razón, cuál es el sentido, ¿no? Porque el yoga sí busca ¿qué? ¿Busca qué? La paz interior. Pero ¿saben qué es lo que pasa con el yoga, no? El yoga busca, o sea, toda esta espiritualidad oriental, toda esta doctrina busca que el nirvana significa es ausencia de mi realidad, o sea, no existe.
Entonces es como si usted dijera, póngale cuidado, ¿no? Y entonces como usted dice, dijera, usted coge, yo no sé cómo hacen, no sé qué posición hacen. Entonces, es como si usted dijera esto. Ve a su marido, usted que ve a su marido. Entonces usted ve a su marido y lo ve haciendo esas de las suyas, las que a usted no le gusta. Mi marido no existe. Mi marido no existe. Existo yo, nada más que yo. No existe. No existe mi marido, ¿sí? Viceversa, ¿no? O con sus hijos, sobre todo los que empiezan a molestar y usted está estresado y usted está angustiado y usted ya no sabe qué hacer con ellos y es como si usted dijera, mis hijos no existen, solo estoy yo. La doctrina esta es una doctrina egoísta porque a veces uno no puede pretender cambiar las realidades. Nosotros no podemos huir de nuestras realidades. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle de eso, que usted no puede decir, solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahí, ese no es el lenguaje cristiano. Por eso no es recomendable. Lo recomendable es llegar al interior para abrirse. Y por eso la Escritura nos lo dice, el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor. Él es una realidad. No estás solo. No estás solo ni sola para enfrentar tus realidades. Está Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y viene Jesús y nos mete, nos complementa el mandamiento que uno dice, ¡ay! Y amarás a tu prójimo como a sí mismo. ¡Ay! Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay! Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes negar esa realidad. No la puedes negar. Por eso el cristianismo tiene una meditación diferente, tiene una reflexión distinta, tiene una contemplación diferente, porque contemplamos a Dios, nos encontramos con nosotros mismos, pero ¿para qué? Para también compartir lo que somos. No nos podemos centrar en nosotros caprichosamente, egoístamente y cerrarnos, porque Dios nos ha llamado a escuchar. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Y ahorita ustedes lo decían. ¿Cuál es la eficacia de la oración? ¿La consecuencia cuál es? La fe, el amor, la caridad, la alegría. Pues escúchame, aprende mi sabiduría para que seas sabio y puedas dar respuesta a la realidad, a tu entorno, porque esa no va a cambiar. No va a cambiar. No pretendas cambiar tus realidades. No pretendas cerrar los ojos ante esa realidad. Nosotros no podemos huir como cobardes ante nuestras realidades cuando Dios nos está llamando a tomar su mano y a enfrentarlas de una manera diferente, distinta. A lo mejor tú vienes aquí y esas realidades no van a cambiar. Tus problemas, tus tentaciones, tus soledades, tus lágrimas, tus alegrías, tus tristezas, entiéndelo, eso hace parte de la vida. La alegría, la tristeza, la compañía, todo, cada circunstancia hace parte de la vida. ¿Por qué pelear con eso? ¿Por qué pretender huir de eso? No perdamos el tiempo y no escuchemos a la loca de la casa. Tenga mucho cuidado con escuchar a la loca de la casa, porque esa da vueltas y vueltas y vueltas y lo pone y lo enreda y usted termina desatinando. Termina desatinando por andar escuchando a la que no debe. A la que no debe. ¿Cuál es su loca de la casa? Y cuando esa loca está suelta usted no puede ni dormir. Usted se llena, miren, se lo digo con respeto. Usted se llena de ansiedades. El corazón hasta, personas que sienten hasta físicamente que les va a dar algo y empiezan a pensar, hay que salir. Porque a veces no salimos por miedo. Nos enconchamos por miedo. Por miedo. Todo el tiempo estamos pensando
que algo malo nos va a pasar. Todo el tiempo. Y entonces la loca de la casa más le mete, le da. Todo el tiempo. Y no hacemos. No somos felices, se nos va la vida. Y no la disfrutamos como Dios quiere que la disfrutamos. Por eso el mandamiento es muy importante. El mandamiento más, usted puede hacer ayunos, puede flagelarse, puede entrar de rodillas, puede hacer 1000 cosas, pero vale más que tú descubras que eres amado y que tú descubras que tienes la capacidad de amar. Y cuando tú descubres que tienes la capacidad de amar, y cuando tú descubres que tienes la capacidad de dar, porque Dios te lo ha dado, te dejas de encerrar en ti mismo, dejas de perder tanto el tiempo y empiezas a disfrutar tu vida. Empiezas a disfrutar tu vida. Hoy estamos, miren, es impresionante uno cómo aprende la sabiduría de gente simple. Cuando más simple es la vida, curiosamente, cuando más simple es la vida se vuelve más feliz. Y esto no es frase de cajón, no lo tomen como frase de cajón, porque si, la vida así entre más simple. No lo tomen como frase de cajón, realmente para mí es una certeza. Cuando la vida es más simple, la vida más descomplicada, es mucho más feliz. Dios es descomplicadísimo, tan descomplicado que nos cuesta entenderlo. Dios es descomplicadísimo y nosotros lo complicamos. Nos complicamos la vida, ¿no? Dios es descomplicado, es simple. Y eso nos lo enseña mucho, es impresionante. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al campo. No sé si usted alguna vez ha visto un campesino. Qué gente tan impresionante, tan llena de sabiduría. Llena de sabiduría. Yo llego allá y me siento que solo sé, que nada sé. Y esta gente a veces que no ha tenido lo que uno ha tenido, lo que ustedes han tenido, entienden la vida, la comprenden, entienden la revelación del Señor en cada uno de los detalles, en cada una de las cosas. Escucha, aprende a escuchar. Dios te quiere decir a ti hoy, en esta mañana, que te ama. Ya. Basta, no pienses tanto, pero es que soy pecador, te ama, pero es que tengo problemas, te ama, pero es que volví a caer, te ama, levántate, no te compliques más la vida. Dios no te quiere cargando con culpabilidades y penas. ¿O tú crees que un padre creó a un hijo para cargarlo con culpabilidades y tristezas? Dios nos creó para ser felices, pero eso nos cuesta entender, porque nuestra vida está llena de ruido, de mucho ruido, hay mucho ruido interior, mucho y demasiado ruido interior. Miren, a veces uno tiene hasta la tentación, usted va en silencio, usted va en el carro y el silencio, usted lo asusta. ¿Sabe usted cómo se da cuenta cuando lo asusta el silencio? Que usted se inventa algo. Pues pone música a todo volumen, o se mete aquí y anda toda la noche, no duerme. ¿Por qué? Porque el silencio te exige ¿qué? Entrar al interior. Y cuando uno entra al interior, a veces uno sí se puede asustar con lo que encuentra. Y entonces, ahí es cuando como uno se asusta con lo que encuentra, entonces uno se inventa. Se inventa qué hacer. Se inventa, miren. Y eso se ve físicamente. Hay mucho ruido. Y el ruido y el silencio para la escucha no es el silencio que calla. No solamente, no es que ahora entonces vamos a estar. Porque hay silencios también que son ruidos. Hay silencios ruidosos. ¿Sí lo sabía? ¿No le ha pasado que a veces usted está con alguien silencioso y usted no sabe qué hablarle, o que está así como serio y la loca de la casa, ¿qué le hablo, qué le digo? Son silencios ruidosos.
Pues nosotros tenemos, porque a veces nosotros, en este mundo de apariencia, en este mundo, ahorita estamos en una cultura que es muy importante la imagen, y no es que yo esté, no es que esté desconociendo que no sea importante la imagen, ¿sí? Física, que no sea importante cuidarla, pero a veces la estamos idolatrando demasiado. Entonces es muy importante como esa imagen, ¿no? El cincuentón se quiere ver de 20, sí, la cuarentona de 30, ¿sí? Y eso no es malo, pero tenemos que tener mucho cuidado de todo eso. Y hoy en día que nos tomamos ya una foto y la arreglamos, le quitamos, le ponemos. Sí, ya se hace lipo en foto, ya. Hay aplicaciones, yo he visto. Yo no las tengo, pero las he visto. Me delaté, no mentiras. Pero sí, no nos gusta, y a veces, sí, yo recuerdo, por ejemplo, sí, a veces no nos gusta ver lo que vemos, no nos gusta. Entonces tenemos hoy en día la facilidad de borrar, eliminar y poner casi siempre ponemos lo bonito. Y a veces cuando ponemos eso que es tan bonito en apariencia, lo que estamos es poniendo, a veces ponemos la ventilamos a todo el mundo, nuestra felicidad, lo que comemos, lo que hacemos, dónde bailamos, dónde fiestamos, con quién salimos, con quién esto, lo otro, lo ventilamos a todo el mundo. ¿Y saben qué es eso en el fondo? Es poner allí simplemente el decreto de que yo vivo solo, estoy solo. Soy una persona solitaria, vivo en soledad, necesito reafirmar, es como, y ahí lo pongo, pero en la realidad es una persona triste. ¿Por qué nos da miedo la realidad? ¿Por qué nos da miedo aceptar lo que somos? ¿Por qué nos da miedo? Y esa realidad física, no solamente la realidad física, la realidad también espiritual. Y esa la descubrimos cuando el agua está tranquila, usted puede ver con claridad el fondo, pero cuando está revuelta no. Entonces, eso nos pasa. A mayor cercanía de Dios, mayor conciencia de lo que somos. A mayor cercanía de Dios, mayor conciencia de lo que somos. ¿Y saben qué es lo lindo, lo hermoso y lo terapéutico de este proceso? Lo lindo, lo hermoso y lo terapéutico de este proceso es que aún a pesar de lo que descubrimos de nosotros, Dios nos dice, te amo. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Sí, así, terco, acelerado, grosero, malgeniado, perezoso, cobarde, miedoso, criticón, chismoso. Así te amo. ¿Y saben qué es lo bonito? También la consecuencia de eso es que cuando uno ve eso y escucha eso de Dios, ahí comienza el cambio. Ahí es donde comienza el cambio. Porque no es cuestión, sí, Dios me quiere chismoso, Dios me quiere criticón, Dios me quiere pecador. Sí, no. Cuando tú tienes esa experiencia con el Señor, comienza el cambio. Escucha al Señor tu Dios y ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Cuando tú te sientes amado, mire, nosotros todos necesitamos sentirnos amados, todos necesitamos escucharlo, todos lo necesitamos, todos tenemos sed de eso. Todos. Pero andamos buscando amores donde no los hay. Y miren, cuando uno se desenfoca, cuando uno pierde el oído, empieza uno a escuchar otras voces. Las voces, los cantos de sirena. ¿Ustedes saben qué son las sirenas en la mitología griega? Las sirenas, en apariencia muy lindas, mujer, mitad pez, mujer, lindas, y cantaban
en los mares y pasaban los marineros. Y el canto era tan seductor que los marineros se iban al mar. Y hay cantos seductores. Y hay cantos seductores. Que no nos pase lo de los marineros. Porque ese canto entraba por acá. Y los... Tengo la tentación de decir una palabra, no la voy a decir. Y los desconcentraba, mejor dejémoslo ahí. Hay voces que desenfocan, que distraen, que desconcentran, que emboban. Y finalmente, la sirena no era tan bonita, era un monstruo. Eso lo dice la mitología griega. Tengamos mucho cuidado con los cantos de sirena. Uno no toma decisiones en las turbulencias, ni en los problemas ni en las dificultades, porque en los problemas y en las dificultades hay mucho canto de sirena. Mucho. Haga, quite esto y lo otro. Y cuando usted empieza a ventilar sus problemas, todo el mundo le quiere solucionar la vida. Todo el mundo le quiere aconsejar la vida. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Piérdale tiempo a Dios. No pierda el tiempo. No todo el mundo tiene que saber. No todo el mundo tiene que saber sus realidades. Póngalas primero en la presencia del Señor. Porque si no, vienen los cantos de sirena. Y entonces terminamos devorados. Y cuando uno está en esos problemas, uno empieza a ver bonito. Esos cantos de sirena vienen bonitos. Entonces yo digo, usted puede estar ahí. Y a veces a mí me impresiona mucho porque la gente, y vuelvo y se los digo, no es porque pretenda hablar de mí, pero hay gente que le dice a uno, padre, ¿quién le cocina? ¿Quién le plancha? ¿Quién lo atiende, padre, pobrecito? Y yo digo, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen quien les planche? ¿Qué tienen quien les cocine? ¿Qué tienen quien los atienda? ¿O qué tienen quien las atienda? Porque no son felices. O sea, yo me pregunto, a ver, si la motivación es, padre, no esté solo, bueno, muéstreme por qué no puedo estar solo, muéstreme. Y muchos no están felices. Muchos lamentablemente se acostumbran a vivir ahí, con ese viejo. Así hablan, perdón que se los diga. Voltean, amanecen ahí 30, 40 años, 10 años, ya hasta al año ya se están aburriendo ahí, se levantan ahí, con ese pegote ahí. Y están así, y hablan así. ¿Y usted lo quiere? Pues... Cuando usted se levanta, usted abraza, te dice buenos días, dice mi amor. ¿Usted tiene un gesto cariñoso? ¿Tiene un gesto cariñoso? ¿O usted está ahí? Ya me tocó aguantarme. Entonces comienzan los cantos de sirena, miren. Y cuando yo veo eso, cuando yo escucho eso, yo digo, Señor, ¿sabes qué? Elegí la mejor parte. Pero uno puede, y esto no es de aplaudir, por eso no pretendo hablar de mí, tienen que orar mucho por mí, eso sí. No pretendo hablar de mí, pero esto no se trata de la vocación que hayamos elegido. No se trata de las circunstancias que hayamos elegido vivir, se trata de tener una buena actitud. Para tener una buena actitud tenemos que dejarnos conducir por el Señor. Tenemos que ser conscientes de que somos amados por Él y que tenemos que ser conscientes que siendo amados por Él, el prójimo también, complejo, difícil, muchas veces complicado, también merece experimentar ese mismo amor. Esa es la regla, ese es el mandamiento. No más, mire, no más. Hay mucha doctrina dentro de esto, pero si usted se decide amar, como decía San Agustín, ama
y haz lo que quieras. Pero ojo, el verdadero amor. Ama y haz lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, porque eso que venga va a estar ordenado según el propósito, criterio y plan del Señor. Que así sea.